Bueno, ahí está la respuesta de la doctora Clara Sheinbaum, pero precisamente la persona, la joven que está ahí a un ladito de la doctora Clara Sheinbaum es Altagracia Gómez. Entonces, ahora sí, vamos a conocer algo más profundo de Altagracia Gómez. Incluso en su cuenta de Twitter, la doctora Claudia Sheinbaum compartió esto: recibí la visita de Altagracia Gómez Sierra para seguir construyendo el proyecto de desarrollo regional y relocalización de empresas. Ahí la tiene la doctora Claudia Sheinbaum reunida con Altagracia, pero de hecho ya lleva bastante tiempo trabajando con ella, que lo compartimos en este tweet que es del 2023, que comenta: agradezco a Altagracia Gómez Sierra y Salvador Quirarte por acompañarnos nuevamente en nuestra gira virtual al estado de San Luis Potosí. Gracias a Jorge Cano por estar con nosotros también. Y entonces aquí también tenemos la fotografía, ahí está la doctora Claudia Sheinbaum, aquí a su derecha, ¿no? Viendo la pantalla de frente, pues ahí está Altagracia. Vamos a conocer más de esta mujer muy talentosa, porque incluso en lo que viene siendo los sectores empresariales tiene el apoyo. Miren, esta es la CANAME, que viene siendo la cuenta oficial de la Cámara Nacional de Manufactureras Eléctricas, que preside el ingeniero Salvador Portillo Arellano, pero comparten: felicitamos a Altagracia Gómez Sierra, quien presidirá el nuevo Consejo Asesor Empresarial creado por Claudia Sheinbaum. Como sector eléctrico, confiamos en su colaboración con la iniciativa privada en beneficio del país y de nuestra industria. Obviamente aquí hay que tener en claro que siempre el Estado debe tener más del 50% de participación. De hecho, ahorita la Comisión Federal de Electricidad tiene el 54% y anunció el presidente en la mañana que por este crecimiento, incluso abaratamiento del gas natural, incluso ya hay como plantas que están en proceso de generación eléctrica, y nada más para aprobación estaría llegando la Comisión Federal de Electricidad al 60%. Aquí vemos entonces la fotografía de Altagracia Gómez Sierra por su nombramiento como presidenta del Consejo Asesor Empresarial. La felicitación. También comparte esta cuenta que se llama Chixion. Y tú ya conoces a Altagracia Gómez Sierra, asesora y coordinadora económica de Claudia Sheinbaum, de 32 años. Acabo de ver a un facho echarle flores. Tienes razón, acabo de escucharla por primera vez. Es un real fifí, pero sí sabe de su tema y debate muy bien a favor de la 4T. Vamos a ver este video. Y bueno, ahí una parte de esta entrevista, pero también nos comparte Xion este otro video donde donde le dio una paliza ahí a De la Madrid, a De la Madrid Junior. Altagracia Gómez Sierra, asesora y coordinadora económica de Claudia Sheinbaum, la dama de hielo. Bueno, cuando le dijo esta Xochitl, le dio un baile al mini Junior de la Madrid y al neoliberal de Leo Zuckerman. Perdón, ¿qué es eso? Dice Leo. Pues no, que era muy sabelotodo. Entonces vamos a continuar, es parte del mismo video, pero otro fragmento. Y ahí vemos, pues realmente sí conoce bastante lo que se requiere en estos momentos. Incluso Arturo Saldívar creo que le invitó, porque tiene su canal de YouTube. También tuvo una conversación y lo comparte a través de su cuenta de Twitter, líder fiscal Bali. Siempre que Altagracia Gómez Sierra explica el pilar de la economía con bienestar compartido, lo hace de manera magistral. Para los de oposición que andan moviendo el panadero para que a Claudia Sheinbaum le vaya mal, y no solo a ella, están afectando a México. ¿Qué les parece esta explicación? Vamos a ver aquí con Arturo Saldívar esta intervención. ¿Cómo hacemos planeación para la inversión? ¿Cómo hacemos para que precisamente estos datos macroeconómicos que necesitamos crecimiento económico, necesitamos tener los mejores índices de empleo, necesitamos que la inflación esté controlada? ¿Cómo hacemos que eso se traduzca en bienestar? Para eso requerimos planear. Entonces tú tienes tu Plan Nacional de Desarrollo a 6 años, tienes el Plan Nacional Hídrico a 10 años, tienes el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial a 20 años, tienes el PRODECEN, que es el energético, a 15 años, y luego tu Plan Nacional de Infraestructura, que es a más corto plazo. Y ninguno coincide ni en objetivos, ni en presupuestos, y la última vez que lo ven es cuando lo presentan.
Hagamos que estos planes primero se traduzcan en acciones, se traduzcan en programas, que se traduzcan en presupuesto, en el seguimiento del mismo. Y por otra parte, requieres un seguimiento que no solo sea presupuestal de estos planes, que sea estratégico. ¿Qué objetivos se están cumpliendo? Porque no es solo crecer a más del 2% o crecer al 4% o al 5%. Ese crecimiento, ¿en qué se debe traducir? ¿En cuántas más camas de hospitales por 1,000 personas? ¿En cuántas más escuelas? ¿Qué programas de estudios son los que se requieren? Y en ese sentido dividimos nosotros los 5 objetivos que vamos a perseguir. Son inclusión. ¿Cómo hacemos que verdaderamente la relocalización, el nearshoring, el crecimiento nos ayude a incluir a los que nunca incluimos? Luego viene la innovación. ¿Cómo hacemos que no solo se utilice el terreno en México para poder sustituir importaciones y exportarlas a Estados Unidos? Que no solo sea hecho en México, que sea creado en México. Sostenibilidad. ¿Cómo le hacemos para que cuando pensamos en la rentabilidad de una compañía y de sus clientes, también lo hagamos pensando en las comunidades y en los colaboradores que esto impacta? Y desde luego cuidando los recursos naturales y humanos. ¿Qué tenemos que hacer con el agua? ¿Qué tenemos que hacer con la luz? Viene la parte que está coordinando Pepe Merino, que es digitalización. Al pasarle gran parte del presupuesto a programas sociales, que ayudó a fortalecer el mercado, pues quitaste un poco la capacidad de reacción del gobierno. Y en ese sentido, si todos ya estamos de acuerdo que los programas sociales se quedan y también estamos de acuerdo en que vamos a ser responsables con la deuda, pues tu mayor apuesta, y ese será uno de los proyectos legados de la doctora, va a tener que ser simplificar por una parte y digitalizar o automatizar por otra, para que las cosas funcionen. Y bueno, y la última es vocaciones regionales, y está dado, pues ha entusiasmado mucho a los industriales, el tema de los corredores industriales, los polos de desarrollo de bienestar, cómo se pueden ligar esto para generar 1, orden, orientación en la inversión, 2, economías de escala, porque muchas veces la rentabilidad te la da el volumen, ¿no? La economía de escala. Y en ese sentido, ella lo ha visto, que se pueden consolidar industrias o especializar industrias en diferentes sectores de México, que precisamente pueden apalancar lo que ya se ha avanzado. Y bueno, obviamente todo esto no sería posible sin la intervención de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya dejó sentadas las bases, ¿no?, de este crecimiento. Realmente a Claudia Sheinbaum pues le toca pues una situación mucho más holgada en esa recepción. En 2018 obviamente estaba todo lo que nos había dejado el PRI de Peña Nieto y los anteriores, ¿no? El PRIAN, con toda esta inseguridad, gasolinazos, falta de inversión, casi llevando a la quiebra a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad. No, hoy ya están las bases para que haya un crecimiento económico bastante importante en México, nuevamente con gente que está bastante preparada como Altagracia Gómez. Esto va a ser una realidad. Es tan importante que vean este tweet que comparte Juan Carlos Rocha. Última hora, llega nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional, y eso tiene, yo creo que en la mañana, antes de dar la conferencia, ahora vamos a la conferencia de prensa que está dando, acompañada de Altagracia Gómez Sierra para hablar con AMLO de las próximas reformas y el nearshoring. Aquí ven vía la Catrina Norteña. Vamos a ver nuevamente el video. Ahí está el carro de la doctora. Va saliendo. Es Altagracia, la que está saliendo ahí. Y bueno, llegando a la reunión, pues con la doctora Claudia Sheinbaum y también con el presidente Andrés Manuel, pero ahí la tiene, ¿no? Saliendo de su automóvil y llegando a esta pues reunión importante de primer nivel, porque viene siendo pues el plan. Ya no se dictan las políticas desde el Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial, no, ya México hoy tiene un proyecto, un plan nacional de desarrollo propio. Es bastante importante. Vamos a compartir esta última intervención de Altagracia, y luego ya pasamos a la conferencia de Claudia Sheinbaum, de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué es la soberanía como concepto? ¿No? Es el poder máximo del Estado internamente, y es la capacidad de tratar de igual a igual a los externos, a los otros países, a los otros estados. Y la soberanía energética se entiende que ha sido solo un tema ideológico en México por el 18 de marzo, la expropiación petrolera, y no ha sido solo eso, ¿no? Sí hay algo de ideología, desde luego, pero también hay un tema de practicidad. De practicidad. Por el mayor de los tiempos, hasta quizá principio del 2000, pues nuestro PIB era petrolizado.
Y yo quiero ver que alguien no cuide algo que da más del 30% del PIB. ¿No? Esto hoy no es así en el caso del petróleo. No solo la economía, estaba petrolizado también el presupuesto federal. Claro, claro. Y en ese sentido, pues era conveniente y necesario que se llevara, que se cuidara, que hubiese absoluta rectoría en ese sentido. Y luego en 2022, la guerra de Rusia y Ucrania nos vino a recordar, ¿no? Puso en jaque a Alemania, por ejemplo, o a otras potencias de Europa occidental, y nos vino a recordar que que garantizar el suministro de energía, incluso cuando no es rentable, es una obligación del Estado. Y es súper necesaria, no solo otra vez para tener una economía fuerte, que lo es, pero también pues para tener bienestar, ¿no? La luz no solo prende plantas de producción, también prende casas, prende escuelas, etcétera. Y en ese sentido lo que se dijo es, a ver, transmisión y distribución, desde la reforma de 2013-2014 energética, pertenecía al Estado, hay que invertir en ello. Se requiere una inversión importante en líneas de transmisión y redes de distribución eléctricas, porque además si queremos ir hacia la electromovilidad, pues hay que adecuar para las subestaciones, etcétera, etcétera. Generación, 54%. ¿Por qué 54%? Pues porque para tener mayoría. Requeríamos el 50+1, que es lo que se entiende por control, ¿no? O una posición controladora, una mayoría. Está hablando de producción. De la generación de energía eléctrica. De energía eléctrica, que es 54% la CFE, 46% los privados. Y que no es en la producción, sino en la capacidad instalada de producir, que no necesariamente es lo mismo, sí, ¿no? En los activos, la propiedad sobre los activos que producen esto. Porque la producción, digamos, pues varía dependiendo, usted sabe, las energías renovables, pues requieren energía de respaldo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido lo que dijimos es, a ver, ¿por qué nos estamos peleando? Tenemos que crecer muchísimo en energía, 3.5 al año, más lo que se espera de nearshoring, más lo que se dejó de invertir en estos años. ¿No? Tenemos 9,000 megawatts en proceso de autorización, solo por parte de público, más lo que viene de privado. No sabemos qué son 9,000 megawatts. Muchísimo. En el país hay 90,000. O sea, entonces, la décima parte de la producción. Es un 10% más, y se tiene que crecer todavía más, ¿no? Entonces, la posibilidad para los privados de crecer en generación, pues es toda, y más en energías renovables. Y en ese sentido, esas son las cosas, digamos, que se quedan. Soberanía, finanzas públicas sanas y autonomía, sí, de Banco de México, integración. Bueno, pero que se quedan, no. Y bueno, a final de cuentas, pues esto se resume en un modelo de economía mixta, donde siempre el Estado es el rector, con más del 50%. Obviamente, ¿se acuerdan de esta ley eléctrica que también precisamente el Poder Judicial frenó? Bueno, pues ya con esta mayoría calificada, pues obviamente ya se va a dar paso a tanto la reforma energética que había mandado el Congreso, como la reforma eléctrica. ¿Para qué? Para que estas plantas hidroeléctricas que no están funcionando al 100% por temas de esta reforma energética del PRIAN, unidos, que fueron para darle al traste, y luego con este Poder Judicial que en este sexenio el presidente Andrés Manuel no dejó pasar, que las declaró inconstitucionales. Bueno, ahora sí, son energías limpias, o mejor dicho, una forma de generar energía limpia, energía eléctrica de forma limpia, utilizando las hidroeléctricas, que obviamente también le van a aportar. Entonces yo creo por eso también el presidente Andrés Manuel, aparte de estos 9,000 megawatts, que es un 10% de todo lo que se genera a nivel nacional, que está ya por aprobarse, nada más falta que den la autorización, súmenle lo que se va a generar con las hidroeléctricas, ya al 80-90% de funcionamiento de generación de energía eléctrica, pues obviamente son necesarias, y todavía hay que crecer más, porque se vienen más empresas que están entrando con inversión extranjera directa para generar empleos, para también producir. Pero entonces obviamente, como lo decía Altagracia, se tiene que pensar también, no solamente todo va a llegar, bueno, va a haber más generación de empleo, pero se tiene que traducir cuántos hospitales más voy a construir, cuántas escuelas voy a construir. Entonces, todo por cada 1,000 habitantes. Entonces es importante todo este boom económico que va a tener México, que ya está teniendo México. Ahora sí nos pasamos a la conferencia de prensa de la doctora Claudia Sheinbaum.
Hola, doctora, buenas tardes. Dos asuntos. Ayer con el anuncio del Consejo Empresarial, preguntarle dos cosas. Una, ¿quiénes serán los empresarios que conformarán este consejo? Si nos podría compartir algunos nombres. El presidente López Obrador tuvo también un consejo más como consultor y queda la idea que el de usted será mucho más activo para poder desarrollar estos polos de desarrollo, los cuales nos ha comentado. Entonces, preguntarle si nos puede compartir algunos nombres por una parte y por otra, saber si el cargo de Altagracia Gómez estará suscrito a alguna dependencia de su gabinete, por ejemplo, economía o incluso infraestructura por estos proyectos de los trenes, o será más bien un cargo honorífico. Eso por una parte, por favor. Bueno, primero, el Consejo Coordinador Empresarial cumple su función. No se trata de sustituir al Consejo Coordinador Empresarial, que es una forma de organización que los empresarios y las empresarias mexicanas, las propias cámaras, han definido como un esquema de organización del empresariado mexicano. Entonces, ahí está el Consejo Coordinador Empresarial y no se trata de sustituirlo. Altagracia Gómez es el cargo que va a ejercer, es honorífico completamente. Ella va a seguir a cargo de sus empresas como empresaria y nos va a ayudar, pues como nos ayudó en la campaña, en involucrar a empresarios, al propio Consejo Coordinador Empresarial, a otras cámaras y empresarios y empresarias que nos ayuden en estos proyectos de lo que llamamos Estrategia Nacional de Relocalización y Desarrollo Regional. Ese es el objetivo de este Consejo Asesor Empresarial, que puedan trabajar junto con Secretaría de Economía, Secretaría de Relaciones Exteriores también, que tiene su parte importante en la inversión extranjera directa, y las otras secretarías del Gobierno de México a partir de octubre, para poder potenciar al máximo el proceso de industrialización del país y de desarrollo regional vinculado con la relocalización, que tiene que ver con este esquema que hemos llamado de prosperidad compartida, que tiene que ver con bienestar para la gente, con vivienda, con escuelas, con hospitales, con infraestructura que potencie el desarrollo de nuestro país. Entonces, Altagracia, la verdad es una joven empresaria muy brillante, que tiene una capacidad de trabajo muy grande, porque además de su trabajo como empresaria nos ha ayudado en este proceso y va a seguir jugando este papel. ¿Qué empresarios van a estar ahí? Pues ya lo vamos a ir definiendo. Y también pueden participar universidades en el proceso de definición, por ejemplo, del tema del agua. Es decir, es un esquema de trabajo en esta vía de desarrollo regional y relocalización. Que a comparación del consejo que tenía, o que bueno, todavía tiene el presidente López Obrador, que eran 5 o 6 empresarios que fungían más como mediadores, este será más activo y será más abierto. Será más abierto y también nos vamos a seguir reuniendo con los empresarios más importantes del país y con